Bueno, hoy estamos iniciando, hermanos queridos, una enseñanza sobre la primera carta de Pedro. Estoy muy emocionado también porque esta carta fue escrita para los cristianos del primer siglo que vivían en una realidad, pero también para nosotros. Entonces, quiero pedirle que lea esta carta durante la semana también y que deje que el Señor le hable. Hay mucho que Jesús quiere decirnos a nosotros en este tiempo y vamos a leerlo y vamos a orar. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos o extranjeros fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según el conocimiento anticipado de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este buen fin de semana, por habernos guardado en la ida, en el regreso, por el privilegio de servir a los que tú amas, los necesitados, a los desnudos, a los hambrientos. Qué gran privilegio. Y gracias por todo el equipo de Houses y por toda la iglesia que son generosos, están entregados, son comprometidos. Gracias por esta comunidad hermosa, Señor. Yo te queremos pedir que nos hables a través de estas palabras inspiradas por tu Espíritu Santo a nosotros en este tiempo, en esta circunstancia. Espíritu Santo, haz lo que tú haces bien de hablarnos, de tocarnos, de ministrarnos, de revelarnos a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero es que esta carta fue escrita por Pedro. Yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de Pedro, ¿verdad? Como un hombre que lo hemos oído, como él fue impulsivo, negó a Jesús, etcétera. Pero algo que vemos también es que él fue el testigo, fíjese bien, ocular de los sufrimientos de Cristo y de la resurrección de Jesucristo. O sea, este hombre, yo me lo imagino, alguien que estuvo en contacto directo con Jesús. Él, digamos, en el caso de Pablo, no se nos dice que estuvo ahí, Lucas tampoco, otros más, pero Pedro sí estuvo directamente presenciando. De hecho, aquí lo dice en el capítulo 5, versículo 1, yo he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada. Imagínate a alguien que es un testigo ocular, te está diciendo, yo presencié todo esto y aparte soy un apóstol. La palabra apóstol es un enviado de parte de Dios y Pedro es un vocero que habla de parte de Jesús y habla por Jesús. Entonces, esto que vamos a ir estudiando, hermanos, no son simplemente las cartas de cualquier persona, es un apóstol quien fue testigo de los sufrimientos de Cristo y también de la resurrección. En el capítulo 3 de esta misma carta dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Miren, si alguien podía hablar, tal vez le podía decir, ¿sabe qué? Ha estado muy duro, nos han perseguido, pues no tenemos dinero, algunos han muerto. Si alguien podía hablar pesimistamente en este momento de la historia era Pedro, porque él estuvo desde el principio, pero él dice, no, Cristo Jesús resucitó y subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Wow. Pedro dice, yo lo vi resucitar. Él entró a la tumba vacía, ¿se acuerdan? Él lo vio ascender al cielo. Entonces él dice, yo quiero hablarles como alguien que tiene conocimiento de causa. Yo sé lo que ha pasado y por eso él dio su vida por Cristo. De hecho, después de esta carta, algunos años después, él murió crucificado de cabeza, dice la tradición, en Roma parece. Entonces, él tiene mucha autoridad para hablar. O sea, sí fue un hombre que tuvo sus luchas como cualquiera de nosotros, sus debilidades, sus tropiezos, pero también tiene una autoridad de parte de Dios. Y él empieza a hablar, fíjese bien, a lo que le llaman los expatriados de la dispersión. Es una frase un poco rara, pero básicamente él está diciendo que ellos eran extranjeros. ¿Saben qué le pasó a ellos? Miren, cuando el evangelio empieza a crecer en Asia, bueno, en Israel particularmente primero, empieza a haber una multiplicación del evangelio. Mucha gente comienza a creer y los fariseos y los romanos empiezan a perseguir, más que nada a los fariseos, a los cristianos. Entonces ellos tienen que huir a toda esta parte en el norte, lo que es la actual Turquía. Hay 5 regiones, en el Asia, Capadocia, Bitinia, Ponto, etc. Y él está diciendo, ustedes salieron por causa de la persecución y están viviendo en una patria que no es la de ustedes. Y en un sentido, algunos de los que estamos aquí nos podemos identificar con eso, porque algunos salieron de su país huyendo. Países como El Salvador, que hubo tremenda persecución, tremenda violencia.
En México, me decía de hecho una de las personas que hay unas historias que oí tremendas donde el cartel mató a la hermana y a la mamá de esta muchacha, uno de los carteles de la droga, y luego, ellas denunciaron obviamente a estas personas y ahora los están amenazando de que sí, porque ellas quedaron en la cárcel, las que mataron a estas dos mujeres quedaron en la cárcel, pero ellas les están amenazando que si no retiran la denuncia, ellas van a matar a la familia. Unas cosas, entonces mucha gente está huyendo, obviamente por la terrible situación que existe en los países de Centro y Sudamérica, principalmente México y Centroamérica. No sé cómo esté Colombia ahorita, pero es terrible. Entonces, muchos están aquí así como un expatriado. Estás en un lugar que no es tu patria ya te adaptaste, yo creo que estás contento aquí, obviamente, pero es una situación extraña, no estás en tu país, eres un extranjero, tal vez eres un indocumentado, pero lo que Pedro está diciendo aquí, está hablando a todos nosotros. Dice, ustedes, fíjense bien, están en un mundo que está bajo el maligno y esta no es su patria de ustedes es el cielo. Él está hablándonos, hermanos, de quiénes somos. Y esta parte es súper importante, que tú sepas quién eres. Estás en Los Ángeles, California, pero tu ciudadanía principal no es lo que está aquí. Tu ciudadanía es el cielo. Tú naciste de nuevo. Hermanos, esta distinción de quiénes somos es muy importante para ti y también para tus hijos. Amén. Porque yo te voy a decir algo, o sea, nuestros hijos de repente, por ejemplo, pues van a sus escuelas, oyen música, hay modas, hay tantas cosas, ¿verdad? Y quieren adaptarse al mundo. Y tú tienes que enseñarle, hijo, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía, nuestra identidad no proviene de California, ni proviene de nuestro país, de Guatemala, donde tú vengas. Nuestra ciudadanía proviene del cielo. Nuestro Padre es Dios. Amén. Hermanos, esta identidad es muy importante porque muchas personas de veras estamos demasiado, ¿cómo le explicaré?, arraigados en este mundo. Es demasiado como que, y nuestros hijos viven así. Entonces tenemos que entender quiénes somos. No, nosotros somos extranjeros y estamos fuera de nuestra patria. Miren, yo voy a decirles algo. Nosotros vamos a reinar en esta tierra, dice Jesucristo, lo dice, ¿verdad? Pero en este momento estamos como extranjeros y eso le pasó a Abraham. Quiero que leamos Hebreos 11:9. Dice, por la fe, está hablando de Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, ¿qué está diciendo? Ellos vivían en la tierra de Canaán, que es la actual Israel, y estaban como extranjeros. Aunque esa tierra iba a ser de ellos y actualmente es de ellos. Entonces, hermanos, este mundo en el que estamos viviendo ahorita no es nuestra tierra. Este mundo, dice la Biblia, que está bajo el maligno. Hay una influencia demoníaca intensa. ¿Sí sabía eso, verdad? En el mundo entero. Estaba escuchando como ahorita en Finlandia hay una persona que por predicar el evangelio están metiéndola en un juicio y están poniendo la Biblia, de hecho, como un libro que quieren prohibir. Porque dice que tiene discursos de odio. Imagínense, y dice que ella de hecho va a pasar 2 años en la cárcel. Está este juicio, están interviniendo varios senadores de aquí de Estados Unidos, como para decir, oigan, no puede ser que porque está hablando la Biblia ustedes puedan meterla a la prisión 2 años. Sí, es que ella está discriminando. Imagínate, de verdad, hermanos, esta influencia en China, aquí en Estados Unidos, en el Medio Oriente, en nuestros países, hay una influencia real. La Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Cristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Hermano, yo le pido al Señor que tengamos esta conciencia, porque a veces nuestros hijos, por ejemplo, es Halloween y quieren vestirse de eso, es no sé qué, y tenemos que decirle, hijo, tú no eres de aquí, tú tienes un padre, tú tienes una tierra, este lugar, porque hay niños que como que si tú le dices a un niño, you are different, se va a sacar de onda. I'm different. I don't want to be different. I want to be the same like the other people. Yo quiero usar la misma ropa, quiero... Y yo no estoy diciendo que vivan pasados de moda ni nada raro. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos su identidad. Y tenemos nosotros que poderla
asimilar, decir, bueno, estamos aquí, pero no somos de aquí. Amén. Aquí yo puse en esta frase, en el número 3, ahí al final de la página 1, dice, nuestros hijos deben tener claro que están en el mundo, pero que no son del mundo. Estamos en este mundo para hacer una influencia y no para que el mundo nos moldee a nosotros. Hermanos amados, eduquen a sus hijos así. No es que les prohíban todo, repito, no es que anden pasados de moda, pero que les digas, hijo, yo quiero decirte esto. Nosotros, bueno, nacimos aquí en el planeta Tierra, obviamente estamos en los Estados Unidos, no sé de qué parte de Estados Unidos seas, tal vez aquí de California o de donde fueras, los jóvenes, pero este lugar no es el que te dé identidad, es nuestra patria celestial. El cielo un día va a venir a la tierra, nosotros vamos a reinar sobre esta tierra y vamos a establecer la justicia de Dios. Entonces, cuando Pedro está diciendo, ustedes, fíjate, esos cristianos fueron esparcidos, iban a las diferentes ciudades, pero no iban con miedo, no iban avergonzados del evangelio. De hecho, se establecieron iglesias en Galacia, en otros lugares, por cristianos que al ser dispersados seguían claros en su identidad. Hermano, tú fuiste traído a los Estados Unidos de Norteamérica, a California, donde tú nos veas, para seguir con tu identidad de cristiano. Mi pregunta es, ¿más californiano o angelino que cristiano? Tienes que ver. De verdad, hermanos, esto es algo tan importante porque Pedro nos está dando los elementos para ser cristianos victoriosos en esta era. Por eso yo sentía mucho estudiar esta carta. Hay muchas verdades para cristianos que viven en lugares donde hay una hostilidad al evangelio. Usted, hermanos, en las escuelas, en el gobierno de este país, de otros países, se abre la puerta a todo tipo de cosas y el cristianismo se relega, se tacha como algo represivo, se quieren deshacer de todo tipo de cristianismo y nosotros tenemos que, hermanos, padres y madres, de veras, es tan importante que tú seas el primer como discipulador de tus hijos. Nosotros tenemos este servicio este miércoles, gracias a Dios, pero el que lo educas eres tú, el que eres el ejemplo eres tú, el que ora por ellos eres tú, el que demuestras tus valores más altos eres tú. Y esa parte es súper importante, hermanos. Amén. Ahora aquí Pedro está dirigiendo esto a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y se me hacía muy interesante este paralelismo. Así como Jesucristo le escribió a 7 iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Pedro está escribiendo a creyentes en 5 ciudades. Todas están en Turquía. Es muy interesante que todo este mundo, de hecho usted puede ir para Capadocia actualmente, para Bitinia, para estos lugares, porque allí es donde primero fue esparcido el evangelio. Entonces Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, pero yo siento que la misma forma en la que Jesús le dijo, el que tiene oído para oír, que oiga, así, el que tenga oído para oír, oiga lo que Pedro está diciendo a los cristianos. Amén. Pedro está diciéndonos algo y tenemos que decir, ok, voy a poner atención. Hermanos, muchas veces oímos pero no oímos. ¿Se ha dado cuenta? O sea, puede pasar una idea, unas palabras que dijo el pastor el domingo por nuestra cabeza, pero no necesariamente se quedaron allí. Podemos seguir pensando exactamente igual. Y no lo digo por crítica, lo digo porque tenemos que ser muy atentos. Hay un énfasis en la Biblia, escúchame. Tienes que oír con atención. Amén. Super. Entonces, ahora vamos a ver cómo aparte de ser extranjeros en un lugar que no es su patria, también son escogidos. Y esto es algo que tú eres. Tú fuiste escogido, escogida por el Señor. Amén. El Señor te eligió. Dice la Biblia que antes de que tú nacieras, tú ya estabas en el corazón de Dios. Me pasó con un muchacho salvadoreño, que estuve orando allí, él lo vieron y salió. Y yo le dije, yo jamás en mi vida lo había visto, y le dije, tú tienes un llamado para predicar el evangelio. Y él me dijo, yo he andado en lo peor. Me dijo, yo he andado en las drogas, en las pandillas. Tengo a mi esposa y tengo 3 hijos, están aquí en una tienda de campaña. Y dice, ¿sabe que yo he sentido que Dios me ha llamado para predicar el evangelio? Me dijo él eso. Y yo le dije, estoy seguro que sí, súper seguro. Y así es, el Señor, hermanos, nos escogió antes de que nosotros lo conociéramos. Él ya había trazado un plan para que fuéramos de Él.
Amén. Ahora, es muy importante porque a veces, ¿sabe qué nos sucede? Que las circunstancias nos quieren determinar quiénes somos. Por ejemplo, vamos a suponer algo. Tú tuviste un problema, tuviste una enfermedad, tuviste una crisis. Y a veces permitimos que esa circunstancia defina quiénes somos. No, quien definió quién eres tú es el que te escogió. Cuando tú pasas por un problema, no sé, una enfermedad, ahora que ha habido tanto esta cuestión del COVID, la segunda, tercera ola, ya no sé en qué ola van. A veces permitimos que esas cosas nos definan, ¿no? Soy el enfermo o soy el que, el divorciado, qué sé yo. Tú tienes que saber que tu identidad primaria es que tú eres alguien que Dios escogió para Él. Amén. Bien importante, hermanos. O sea, las circunstancias, tú puedes, por ejemplo, vivir en un hogar donde tu pareja no es cristiana, tu esposo, tu esposa, o tus hijos no te quieren, o tus papás no quieren ser cristianos, pero tú tienes que poder decir, yo sé quién soy. Yo soy escogido por el Señor. El Señor me llamó a mí para ser de Él. Esa es mi identidad. Amén. Aquí pongo en el párrafo B, mientras más recordamos quiénes somos en Cristo, estamos mejor preparados para enfrentar aún las pruebas más duras sin movernos de la fe. Y hermanos, a nosotros no nos ha tocado todavía que nos persigan. No nos ha tocado tener que huir de aquí de Los Ángeles porque salió un edicto que si eres cristiano te van a meter a la cárcel. Pero si llega el momento así, como pasó y ha pasado y está pasando en el mundo, digamos que tú te fueras para, no sé, Bakersfield o para, no sé, Santa Rosa o cualquier otro lugar ahí en el norte, huyendo. Tú irías claro de quién eres. Yo voy a este lugar, pero no me avergüenzo del Evangelio. Porque yo sé que el Evangelio es poder de Dios. Yo no voy a permitir que el ser llevado a un lugar por causa de mi fe me impidan seguir siendo luz y sal de la tierra. Hermanos, tenemos este llamado donde tú te encuentras, ahí en tu trabajo, en tu oficina, con tus clientes. Tú eres luz. Tú eres un llamado del Señor. Y tienes que conservar esta identidad porque cada día va a haber más hostilidad para el Evangelio, hermanos. Eso es lo que es evidente. Lo que nos hablaba Benji la semana pasada, va a haber una persecución contra Israel y contra los que estemos de acuerdo con Israel, porque así va a ocurrir, ¿verdad? Ahora, fíjate muy bien, Dios cuando nos escoge, dice aquí algo muy importante, dice, nos escoge mediante la obra santificadora del Espíritu. Esto es impresionante. El Espíritu Santo empieza a despertar en tu corazón cuando tú eres cristiano un deseo de luchar contra el pecado. ¿Cuántos aquí están luchando contra el pecado? Ok, tú eres cristiano, entonces. Si tú no estás luchando contra el pecado, tú no eres cristiano. Porque el Espíritu Santo dice, hay una obra santificadora. No que seas perfecto, pero hay un deseo de luchar contra la lujuria, contra la ambición, contra la amargura, contra la tibieza, contra el chisme, contra la mundanalidad, contra tantas cosas. Hay un deseo, hay una obra santificadora real. Entonces el Señor dice, te escogí pero no te dejé solo. Mi Espíritu Santo está poniendo un deseo. Por eso tú vienes a la iglesia, yo creo. Digo, a menos que te hayan traído. Amén. Si te trajeron de la oreja hoy, tal vez no fue la obra santificada del Espíritu Santo, fue tu mamá que dijo, o vas a la iglesia o te voy a poner. Many young people, they have to push them. Vamos a ir a la iglesia. No quiero, Lere. Haces tu drama. I'm tired, mom. ¿No? Clásico. Entonces tal vez no viniste aquí por la obra santificada del Espíritu, sino por la obra santificada de tu madre o de tu papá. Pero yo quiero decirte que esta obra es muy hermosa porque el Espíritu Santo nos ayuda, dice la Biblia, en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es impresionante, hermanos. Ahora, sin la obra santificadora, esta obra de elección sería imposible, porque el Señor te elijo. Pero ¿qué pasaría si tú dices, bueno, que el Señor me escogió, pero tengo demasiadas cosas? Tengo demasiadas luchas, tengo demasiados problemas en mi mente, traumas, adicciones, complejos, etcétera. Dice el Señor, sí, pero yo te escogí, pero yo asigné mi Espíritu Santo para producir en ti lo que tú no puedes producir. El Espíritu Santo, hermanos, es impresionante. A mí me sorprendió. Siempre que estoy en estos viajes, le pido, Espíritu Santo, ayúdame.
¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Espíritu Santo me dice, haz esto. Por ejemplo, sentí varias veces cantar canciones esta vez, no sé si ni me oyó. Pero yo siento que un canto empezaba como a romper algo en el espíritu. Canté una canción viejita con los inmigrantes, esa de no hay Dios tan grande como tú. La mayoría de ustedes se la saben, ¿no? Porque no. El Señor me dijo, canta esa canción. Porque esa canción dice que los montes se moverán. Y muchos de ellos no tienen fe. Están en una desesperación, están queriendo hacer todo lo posible. Y dice, no, yo le dije, si tú confías, el Señor puede cambiar tu historia, pero necesitas rendirte a Él. Porque, entonces, en fin, pero sentí que el Espíritu Santo nos guía. Entonces, el Espíritu Santo es la persona más impresionante, o sea, junto con el Padre y el Hijo, obviamente. Entonces, en esta elección, yo te insisto, tú no estás solo. Hay una acción de Dios. Dice, yo te voy a santificar. Ahora, dice que nos santifica para obedecer. Y eso es muy importante. No dice que tú tengas buenas intenciones o buenas ideas. Que tengas buenas obras. Amén. Una cosa que vimos en Apocalipsis era, dice, Señor, yo conozco tus obras. Hermanos, tienes que hacerlo. Tratar bien a tu esposa, tratar bien a tu esposo, ser honesto con tu dinero. Tienes que hacerlo, no solamente quererlo. Dice, toda esta obra de elección y santificación es para que obedezcas. Amén. No es para que tengas bonitas ideas de que pienso muy bonito, no hago nada, pero tengo ideas muy sublimes. No. La meta y la demostración de todo proceso en tu vida es la obediencia a Cristo. Amén, hermano querido. La fe sin obras es muerta. Y repito, no es que estés solo, porque ahorita vamos a hablar de la gracia al final del día de hoy, pero por eso pongo aquí la meta y la demostración final de que todo este proceso es real, es la obediencia. Dice, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Ay, Señor, llámame Señor, pero obedéceme. Es como si tú me llamaras, usted es mi jefe, y yo te dijera, oye, ¿puedes mover esa silla? Ah, yo no quiero, no soy tu jefe. Me llamas tu jefe, pero yo no soy nada tuyo porque ni me pelas. Así dice el Señor, tú me llamas Señor, pero no haces lo que te digo. Cuando una persona le dice Señor a Cristo es porque va a obedecerlo. Tú eres el amo de mi vida, eres el que manda. Entonces, hermanos, la obediencia, obedezcan al Señor en toda área. Vamos y juntos vamos a hacerlo. Amén. Dice Jesucristo en Juan 15:10, si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si yo les he dado un ejemplo, no solamente les hablé bonito, obedecí a mi papá. Y no fue fácil obedecer a su papá. De hecho, en la misma cruz, la misma muerte, Jesús dijo, Padre, ¿habrá otra forma? Y el Padre se queda callado y dice, no, hijo, eso es lo que hay que hacer. Y Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, habrá veces que la obediencia es difícil, pero hazlo. Porque te conviene. Yo siempre he dicho que es más fácil la obediencia que la desobediencia. Porque aparentemente desobedecer es más fácil porque haces lo que se te antoja. Pero la consecuencia de la desobediencia va a ser terrible para ti. Entonces, aparentemente es más fácil, pero en realidad la desobediencia es más difícil que la obediencia. La obediencia cuesta trabajo al principio, pero después el fruto que da es tremendo. La desobediencia es fácil, pero después da una consecuencia terrible. Entonces, tú fuiste llamado a obedecer a Jesucristo. Amén. Y aquí me encanta esta parte que Pedro usa. Dice, y ser rociados o redimidos con la sangre de Jesucristo. Esto es súper poderoso. Voy a explicarles por qué. El ser rociados con la sangre de Cristo es la garantía de que estamos bajo el pacto. Y es la garantía, de hecho, lo voy a leer aquí. Rociar con la sangre de Cristo significa llevar a una persona al ámbito de influencia de la muerte de Cristo, alinearla con aquel que murió. O sea, Jesús murió y tú entiendes, Él murió por mí, dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Si Jesús murió, es para que ya no vivas para ti como si tú fueras el centro de todo. Es para que vivas para Él. Él te compró para ser de Él. Cristo con su sangre compró nuestra obediencia. Porque Él pagó. Mire, tú y yo estábamos perdidos. Y Él dice, yo voy a pagar por ti. Ahora voy a pagar para que me obedezcas, no nada más para que tengas bonitas ideas, como te decía. Amén. Entonces, a mí me encanta, miren, yo pienso que cuando Pedro estaba escribiendo esta parte, él se acordó del momento en el que los ancianos de Israel subieron a tener una cena con el Señor en el monte Sinaí. Esto es algo bien importante. Hay una escena en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24,
donde el Señor se casa con Israel. Esto es increíble. Si no me entiende, aguánteme un poquito para que le explique. Dios saca al pueblo de Egipto y le dice, yo te saqué de Egipto para hacer un pacto eterno contigo, porque se lo prometí a Abraham, ¿ok? Entonces Dios los saca y los lleva para un monte, el monte Sinaí, que está en Arabia, y ellos suben y tienen una cena de bodas con el Señor. Si usted estudia este pasaje es increíble, pero en este pasaje pasa algo también, y de hecho lo voy a leer. Éxodo 24, 6 al 8 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Esto fue lo que Cristo hizo. Cuando Cristo derramó su sangre, Él tomó esa sangre y la puso en el altar del cielo. Eso lo estudiamos cuando Hebreos, ¿se acuerdan? ¿Cuándo estuvieron aquí cuando hablamos de Hebreos? Ok, amén, son buenos alumnos. Entonces hablamos de cómo Cristo entró, se presentó ante el Padre con la sangre, que fue la que nos dio acceso. ¿Por qué sangre? Porque esa sangre era el sacrificio para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Cristo dice en la Biblia en Hebreos 4:16, ustedes pueden acercarse con plena certidumbre de confianza porque la sangre de Jesucristo les da acceso para el oportuno socorro. Cuando más necesitas, la sangre de Cristo te da acceso a la misma presencia del Señor para que clames y le pidas ayuda. Amén. Entonces aquí, en este acto que está ocurriendo en Éxodo 24, sigue diciendo, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo rocía para obediencia. O sea, dice, tú estás en pacto conmigo y ahora lo que produce esta realidad de haber sido lavados, de entrar a este pacto es obediencia. Amén. Y luego dice aquí, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Jesús, tú hiciste un pacto con Jesús. ¿Sí? ¿Sí lo hiciste o no lo hiciste? Sí, bueno, amén. Y la sangre de Cristo selló el pacto. Pero ese pacto es para obediencia. Ese pacto implica que tú vas a obedecer. Cuando una persona se casa con otra, es bien interesante. No puedo hablarte de esto, pero es tremendo. O sea, cuando el pueblo se casa, Dios le dice, yo te prometo que vas a estar para siempre conmigo. Yo voy a ser el esposo que se casa contigo. Y el pueblo responde, ok, Señor, nosotros obedeceremos, haremos conforme a lo que tú estás diciendo, porque esa es nuestra parte en el pacto. La obediencia en respuesta a haberte comprometido con nosotros, como ese engagement. Entonces nosotros respondemos con obediencia, hermanos queridos. Amén. Entonces, la sangre de Jesús es la confirmación del nuevo pacto porque es el fundamento del perdón de nuestros pecados. Mire, si hubieras sido elegidos y santificados para obediencia, pero no tuviéramos la sangre, no podíamos completar eso porque la sangre nos limpia constantemente. Hermanos, tú y yo estamos expuestos en este mundo al pecado, a la inmundicia, a la pornografía, tanta cosa que está rodeando este mundo. Por eso dice, la sangre de Cristo puede limpiar aún tu conciencia de horas muertas para que sirvas al Dios vivo. Necesitas cada día clamar, Señor, yo declaro que mis pecados, mi mente, mis memorias están cubiertas con la sangre de Jesucristo y por eso me acerco a ti con confianza. Amén. Tremendo esto. De hecho, esta sangre nos va a hablar de cómo podemos ser reyes y sacerdotes. No quiero abundar mucho en eso porque lo vamos a ver después, más adelante en la carta. Pedro va a hablar sobre esto. Pero quiero pedirle que usted estudie estos pasajes. Amén. ¿Por qué es importante que los estudie? Porque usted va a hacer una cultura en su casa. Amén. Va a platicarlo con sus hijos. Oye, hijo, mira, te quiero explicar. Hoy aprendimos cómo tú has sido escogido. Pero, o sea, estás en este mundo, etc. Usted puede predicar esta prédica a sus hijos. Amén. Para que ellos sepan que usted lo cree, que usted lo vive. Ahora fíjese bien, todos estos beneficios pertenecen también al cristiano a quien Dios, o sea, el beneficio de ser rey y sacerdote, Dios nos roció con la sangre de Jesucristo, que es el sacrificio máximo por nuestros pecados. La obediencia, me encanta esto que dice aquí, la obediencia es nuestra responsabilidad y el haber sido rociados es nuestro privilegio.
La sangre de Cristo cubre nuestros pecados como pecadores, limpia nuestra contaminación como personas impuras y consagra nuestro servicio como sacerdotes y reyes. Amén. Si tú eres sacerdote es para que ministres, y si eres rey es para que reines. Amén. Le ministras a Dios, eres un intercesor por tu familia. Como una persona que reina, tomas tu lugar en intercesión para fungir. Tenemos que fungir, o sea, servir como tales en este mundo, querida iglesia. Amén. Ahora, a mí algo que me encanta, que aquí Pedro, en esos 2 versículos menciona la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre, o el conocimiento anticipado del Padre, nos escogió. Amén. Di conmigo, yo he sido escogido por el conocimiento anticipado de mi Papá Celestial. Amén. Ahí está. Luego, el Hijo nos rescató con su sangre para que le obedezcamos. Entonces, es la parte de Jesús allí. Y el Espíritu Santo nos santifica para que el proceso sea completo y real. Entonces, los 3 están involucrados contigo. Los 3 son impresionantes. Los 3 son impresionantes. Tú puedes saludarlos cada mañana. Buenos días, Padre. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Los amo a los 3, son lo máximo. Ten comunión con los 3. A mí me encanta platicar con los 3 diario. Le pido al Padre, platico con Jesús y el Espíritu Santo me guía y me inspira. Y con los 3 es impresionante. Es lo que hablaba aquí una vez Michael Miller cuando puso a los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú en medio, sentado en una silla reposando en la comunión con la Trinidad. Porque los 3 tienen una acción en tu vida. Vamos a ir estudiando más eso. Ahora, Pedro cierra haciendo una oración por ellos en esta salutación. Los saluda, pero a la vez ora por 2 cosas: gracia y paz. Voy a explicar un poco. De hecho, la carta menciona 9 veces la palabra gracia. Y voy a explicar esto. Pablo, en su enseñanza en Romanos y en Gálatas, por ejemplo, habla acerca de la gracia como una acción legal que vino como resultado de la justificación. No sé si me está entendiendo. ¿Sí me está entendiendo un poco? Okay. Cristo nos justificó y nos dio acceso a la gracia de Dios. Voy a explicar qué es la gracia de Dios. La gracia es una de las cosas más poderosas que tenemos nosotros. Amén. Ahora, hay que estar en la gracia verdadera. Hay una gracia que es mal entendida, donde la gente piensa que la gracia de Dios es para que hagas lo que se te antoja. Al contrario, la gracia es para que vivas en un nivel por encima de los del Antiguo Testamento. Amén. No muchos amenes ahí, pero sigue siendo verdad. Entonces, lo que Pedro está diciendo es esto: ustedes están esparcidos porque fueron perseguidos y la situación es difícil, pero ya les expliqué todo, y hay una gracia de parte de Dios que les va a ayudar. Es un favor de Dios que está disponible para ti. Amén. Eso es lo que tú tienes que saber. Señor, cuando yo siento que mi fe flaquea, la gracia me levanta para seguir creyendo. Cuando Satanás viene para atacarme una noche y me siento con miedo, la gracia me da valentía. Cuando me toca predicar frente a unos inmigrantes que no sé ni qué va a pasar, la gracia me sostiene para hablar con osadía y no echarme para atrás. Y la gracia, hermanos, es ese favor que Cristo nos otorgó. Y por eso constantemente, aquí puse todas las citas al final, que como en todas las cartas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, mencionan, es más Judas también, en la carta de Judas obviamente, menciona gracia y paz. Esto es más que una salutación, tú tienes que orar: Señor, yo declaro la gracia sobre mi familia, yo recibo gracia. Derek Prince tiene una enseñanza tremenda de la gracia. Y él dice que la gracia viene a los que dan gracias. Porque la gracia, mira, voy a explicar qué es la gracia, es algo bien hermoso. Es como una especie de nube que envuelve al cristiano, que le concede un favor especial. Y viene de Dios. Porque Cristo nos dio esta gracia que otros la han definido como la sonrisa desde el cielo. La gracia es Dios sonriendo sobre ti, porque dice la Biblia que la ira de Dios está sobre el mundo, pero los que están cubiertos por la sangre y todo ellos están bajo la gracia. O sea, no están en condenación, hay un favor sobre de ti. Entonces por eso él dice: gracia y paz a vosotros. También la paz es súper necesaria, más ahorita con tanta ansiedad de tanta cosa.
que te vas a enfermar, que si te vacunas te mueres, si no te vacunas te mueres, si te pones el refuerzo te mueres, si no te lo pones, todo te mueres. Es lo que el mundo nos quiere decir. Entonces por eso dice paz a ustedes. Cristo dijo, no se turbe su corazón ni tengan miedo, creen en Dios, crean también en mí. Mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo nos da paz. Entonces, vamos al número 1 rápido. La gracia significa tanto el favor como la ayuda de Dios. La gracia de Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Pablo decía, esto es tremendo. La gracia, mire, cuando usted ya no puede, la gracia lo lleva más allá. Si usted reconoce, Señor, yo no puedo. Hay veces, yo me acuerdo cuando tuve COVID, hace año y medio, no, tiene poco, no se preocupe. Tuvo COVID, tiene más de un año. Hace más de un año, en noviembre del 2020, ni siquiera del 2021, del 2020, me dio COVID y recuerdo que llegó un momento en el que yo les conté que ya no puedo, de verdad me sentía, era tanto el malestar, la opresión, la dificultad que dije, Señor, I can't do this, ya no puedo. Entonces le dije, por favor, abrázame. Y dijo, Señor, I'm going to do this for you. Y me abrazó y sentí su toque de amor y me sanó. De verdad, así fue una cosa tremenda. Y eso fue la gracia del Señor envolviéndome en un momento donde yo sentía que ya no podía. Señor, Nets, cuando tú no puedes, ahí estoy yo, tranquilo. No te desesperes, no pierdas la fe, no te saques de onda. Agárrate de mí. Recibe la gracia. Amén. Es que lo interesante de la gracia es que tú no haces nada para merecerla porque es gratis. Cristo se la ganó. Entonces tú nada más la recibes por fe. Esto es bien tremendo. Toda esta carta va a hablar mucho de la gracia, no se preocupe. Le voy a dar un pequeño anticipo, pero va a aprender mucho de la gracia en esta carta. Repito, mientras Pablo habla de la gracia como una acción legal, Pedro la pone en la práctica. ¿Cómo es que una esposa que vive con un esposo difícil, no cristiano, puede ser afable y apacible por la gracia? ¿Cómo es que un esposo puede no ser rudo con su esposa, aunque se desespera con ella por la gracia? Entonces tú sí puedes ser buen esposito y no seas tan gritón ni tan enojón, varón de Dios. Ningún amén de los hombres. Amén. Por la gracia de Dios puede ser. Lo vamos a ir estudiando, de verdad. Cuando Dios prueba nuestra fe, debemos recordar que tenemos una fuente de fortaleza. Está tremendo. Cuando nuestra fe está temblando, debemos recordar que tenemos una fuente adecuada de confianza en la gracia de Dios. Cuando nuestras circunstancias son difíciles, debemos de recordar que tenemos una fuente adecuada de conducta. De hecho, Tito, me encanta ese pasaje, dice que la gracia nos enseña que renunciemos a los deseos pecaminosos. O sea, la gracia no es como que, pues si tú eres así de pecadorcito, pues sigue, hombre, todos somos así. No, dice la gracia te enseña a que te abstengas y renuncies a esa concupiscencia. Lee ese texto de Tito para que le dé, de verdad, esa gracia falsa o hipergracia es satánica. De veras, es una doctrina de demonios. En serio. Tengan cuidado, por eso hablo de la verdadera gracia. Cuando sufrimos por causa de nuestra integridad, debemos recordar que tenemos una fuente adecuada de carácter. Hay unas personas que por ser cristiano le va a ir mal. Es que yo tuve que decir que estábamos mintiendo, tuve que hacer esto. Pedro habla de la conciencia. Algunos que sufren, o sea, un cristiano, fíjese bien, que quiere tener su conciencia limpia, no va a actuar en contra de eso. Entonces puede ser que eso le cause problemas, pero la gracia te sostiene ahí. ¿Ya? Hay personas que todo el mundo miente y dice, yo no voy a mentir. Pero ¿cómo no? Tú tienes que decir, no voy a mentir. En cuanto a documentos, yo no voy a mentir porque no voy a mentir. Pero es que te vas a meter en problemas, no me importa. Porque yo sé que voy a honrar a Dios. Yo confío más en el respaldo de Dios que en mis mentiras para salir de mis problemas. Y tú debes hacer lo mismo. Tus mentiras no tienen más poder que la gracia de Dios sobre tu vida. Entonces nunca mientas. Pastor, pues me puede costar el trabajo, que te cueste lo que te cueste. Porque la gracia te va a sostener allí. Amén. Gloria al Señor. Y repito, cuando somos atacados por el adversario, debemos recordar que tenemos una fuente adecuada de valentía en la gracia de Dios. Yo he visto esto, que a veces que Satanás han sido atacados por el diablo con algún terror nocturno, alguna opresión nocturna. Es horrible a veces, es horrible eso. Oh my gosh. Pero la gracia nos sostiene allí. Cuando sientas esa tensión de un ataque satánico, di, Señor, gracias por tu gracia. Y el Señor va a decir, ahí te va mi fortaleza.
Y vas a decir, yo salí de esto no por mí, por la gracia del Señor. Es lo que Pablo decía, yo hice más que todos, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Pablo predicó, hermanos, mire, lo apedreaban, lo apaleaban, lo traicionaban, lo metían en chismes, lo naufragaba y él no paraba. No paraba, el hermano decía, ya cálmate, ya estás viejito, no, ¿qué va a parar? Y en la cárcel, en vez de parar, escribe cartas, empieza a escribir las cartas increíbles de la prisión, porque la gracia, dice, no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. La gracia del Señor es muy poderosa, hermanos, es impresionante. Entonces nos mantenemos firmes en la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que necesitamos. No es solamente como un pep talk, esos que le llaman, una plática, una charla inspiracional. No, es un poder de Dios. Amén. Dice Romanos 5, 2 al 3, también por medio de Él, o sea, de Cristo, y mediante la fe, es lo que yo decía, que tienes acceso por la fe a la gracia. No te lo mereces porque la gracia es gratis, pero viene el canal o el costal donde se recibe la gracia, es la fe. Si tú no crees, no vas a recibir gracia. Pero si lo crees, hay ese poder disponible para ti, mi hermano. Tú puedes decir, Señor, yo necesito gracia para pararme temprano y ponerme a orar porque siempre me quedo dormido y nunca oro. No es para que te condenes. Dice, Señor, quiero gracia en las mañanas. Dice, Señor, ok, there you go. Y cuando te pares temprano, dices, ay, qué chido soy. No, dices, la gracia me paró. Yo, por mí me voy a quedar hasta las 2 de la tarde dormido. Pero la gracia te lleva. Amén. Dice, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Pablo dice, yo me mantengo en ese lugar. De hecho, Pablo habla en Gálatas de cómo algunos empezaron por el Espíritu y luego terminaron por las obras de la ley. Dice, no, todo es por gracia. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, que fue lo que dijo Pedro. Y no solo en ello, en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Cuando tengas un sufrimiento, si tú nos estás viendo y no viniste a la iglesia por enfermedad, porque tienes COVID, saliste positivo, porque no te has podido recuperar de los síntomas, dice, Señor, yo recibo tu gracia. No me voy a quejar, no voy a dudar, voy a recibir la gracia. Gracias por tu gracia. Y el Señor dice, ahí te va, una cubetada de gracia. Amén, por eso cantamos olas de gracia y favor. ¿Te acuerdas? Una canción viejita. Algunos la cantaron. Y no solo en esto, sino porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces Pedro ora en esta breve oración por gracia y paz. Esto es algo que debemos orar por los nuestros y por nuestros discípulos. Ore por su familia. Señor, derrama gracia. Si usted tiene un esposo con mal genio, ore, dale gracia a mi esposo. Él tiene mal genio, el pobrecito. Se frustra, se enoja, hace berrinche, hasta ya anda con problemas de úlceras porque tiene un coraje el pobre. O mi esposa, que también es bien enojona, todo se enoja. Dale gracia a mi esposa, Señor. Que tu gracia sea sobre mi esposa, para que ella pueda tranquilizarse. Amén, hermanas. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos queridos.